¿Sabe? Hoy estaremos hablando acerca de un tema, como usted sabe, hemos estado hablando de la oración y hemos estado hablando de detalles que componen esta oración en una serie que se llama Hambriento y Humilde, humilde y hambriento. No importa de las dos formas, mientras esto esté en la vida de ambos, de todos nosotros, esto es importante, hambrientos y humildes. Y sabe, hemos estado viendo varios temas y hoy estaremos hablando específicamente acerca de la guerra espiritual. Este tema llama mucho la atención, el nombre es muy interesante, pero quiero explicarle a la luz de la palabra lo que esto significa y lo que usted y yo podemos aprender del entender bien lo que significa esta actitud en la oración y esta área en el desarrollo de nuestras vidas. Quiero pedirle que usted me acompañe en su Biblia a Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. ¿Soy yo o todo está más callado de costumbre? ¿Sí? ¿Soy yo? No, todos están más callados de costumbre, ¿verdad? Todos están muy tranquilos. Está bien, pero no me asusten. Dice, si quiere lo podemos leer de un poquito antes, desde el 13, la palabra del Señor dice esto siguiente. ¿Usted ya lo tiene en su Biblia? ¿Sí? ¿Alguien tiene una Biblia? ¿Sí? Ok, está bien. Ahí vamos con esto. Dice así, y a vosotros estando muertos en pecados, dice, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Está hablando de Jesucristo. Y de usted y de mí, que hemos sido perdonados. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué le menciono este versículo? Porque este es uno de los versículos que nos ayuda a entrar a comprender que dentro de la vida espiritual que usted y yo desarrollamos en nosotros, hay un componente espiritual muy grande. Y hay un componente espiritual que afecta la vida del creyente y afecta todo alrededor de nosotros. Y esto lo vemos, obviamente, Dios obrando, es espíritu obrando en nuestra vida. Pero hay una contraparte que lucha dentro de nosotros y que lucha en contra de nosotros. Y esto es importante saber. A esto, usted y yo le podemos enfocar o dar esa idea de que hay como una guerra espiritual. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la guerra espiritual en sí? ¿Usted ha escuchado de esto? ¿Guerra espiritual? ¿Quiénes han escuchado el tema? Bastantes. ¿Quiénes han visto videos graciosos de cristianos haciendo cosas chistosas? Yo sé que todos. ¿Por qué le menciono esto? Porque ya sea que usted tiene un contexto muy cercano a la iglesia o no, usted está consciente de lo que le estoy hablando. Porque ha visto, y por cultura, hay mucho del movimiento de hay que echar fuera demonios, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, cristianos gritando y cosas así, en las cuales usted y yo hemos visto que hay como un entendimiento acerca de esto. Pero la verdad es que la Biblia nos habla acerca de ello y nos compete como buenos creyentes entender bien qué es lo que nos está hablando. Uno, para no caer en ridiculeces. Dos, para no vivir engañados. Porque sí es un área importante. Y entonces usted y yo necesitamos conocer esto que sucede y cómo usted y yo podemos trabajar en esta área en nuestra vida. De hecho, si me ayudas con la siguiente diapositiva, ¿qué es la guerra espiritual? Podríamos definirlo así, miren, vamos a hacer una definición bien sencilla. La guerra espiritual es un conflicto invisible pero real entre el reino de Dios, no estamos hablando de Dios como solo persona, sino el reino de Dios y fuerzas del mal, donde somos llamados para resistir mediante la fe, oración y la verdad en la palabra de Dios, confiando en la victoria en Cristo. Si usted quiere salir con una definición en este día de qué es la guerra espiritual, esa es la definición más sencilla que le puedo ofrecer de lo que es la guerra espiritual. Traté de formularla muchas veces y la más sencilla era Diosito peleando contra el diablo y usted y yo orando. Y dije, no, está muy sencilla, entonces vamos a ir con un poquito más complicado. Así que dejé esto así. Pero ¿sabe por qué le menciono esto? Porque
esta palabra guerra espiritual ha sido acuñada en este siglo, bueno, en el siglo pasado, el siglo XX. No es una palabra conocida dentro del medio de la fe y de la historia de la iglesia, sino hasta los años recientes. Y es bien interesante conocer y saber. ¿Sabe? Hay dos posturas mayoritarias acerca del tema de esta situación espiritual en la iglesia. Ha habido dos posturas grandes. Y si Teja, me ayudas con la siguiente diapositiva, présteme atención y se lo explico. Cada una de ellas tiene un beneficio y cada una de ellas tiene un efecto secundario que usted y yo seguramente nos vamos a encontrar en alguno de los dos. Nos vamos a sentir cómodos en alguno de esos dos lados, ya sea por cultura, ya sea por experiencia, ya sea por distintas situaciones. Las dos posturas grandes, no voy a poner nombres porque no quiero conflictos, pero vamos a llamar postura 1 y postura 2, ¿ok? El buen entendedor le va a saber poner un nombre, pero yo no. La postura 1 hizo un énfasis, a lo largo de la historia de la iglesia, hizo un énfasis muy particular. ¿Cuál es este énfasis particular? Enfatizó sobre la soberanía de Dios y enfatizó sobre la victoria consumada por Cristo en la cruz. O sea que usted y yo confiamos en que Dios tiene control sobre todas las cosas y usted y yo somos victoriosos porque Jesús venció en la cruz. Y resalta esa importancia de que usted y yo nos mantengamos en la palabra y seamos fieles a la Escritura. Eso es lo que la primera postura opina. Pero esta idea acerca de este conflicto espiritual tiene un efecto secundario. Y es que ese efecto secundario, si usted tiende a parcializarse a este lado, usted va a encontrar que esa idea tiende a minimizar una lucha espiritual activa. Tiende a enfocarse solo en una resistencia de manera interior a la tentación y al pecado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta postura nos ayuda a entender algo súper importante que es que usted y yo nos mantengamos aferrados a la palabra de Dios, conociendo al Señor y estando juntos en Dios, pero a veces nos hace omitir la realidad de que hay un mundo espiritual que nos está rodeando. Ahora, por el otro lado, hay otra postura que usted también le podría dar un nombre si usted quiere. Y esta otra postura dice que más bien reconoce la realidad de una lucha espiritual y promueve una vida de oración ferviente, así apasionada, dependiente del Espíritu Santo, que yo estoy seguro que usted ha visto videos de esto, pero también tiene un efecto secundario. El efecto secundario de esto es que en algunos casos lleva a la exageración, donde todas las situaciones y los problemas son atribuidos a una influencia demoníaca, y se descuida la responsabilidad personal de cada uno delante del pecado. Entonces luego el justificante es, no, es que el diablo me ha tentado, hermano. Yo estaba tranquilo y esa mujer apareció de la nada y con su rayo láser. ¿Sí han visto la película, no? ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Porque son dos lados importantes y quiera reconocerlo o no, usted y yo hemos sido afectados por cualquiera de estas dos posturas. ¿Sí? Es posible que usted que está sentado en este lugar preguntándose, pastor, ¿qué está haciendo hablando en guerra espiritual? Yo no tengo idea de lo que usted me está hablando. Y yo sé que sí tiene idea. ¿Sabe por qué? Porque ya sea que usted está sentado en este lugar y crea que no hay un mundo espiritual, que todo es un cuento y cualquier cosa así sencilla, y puede ser real, y usted está ignorando la realidad de una actividad espiritual en nuestro mundo. O ya sea que usted está aquí y ha sido influenciado por este lado y está más bien reprendiendo y pensando que todo es un ataque del diablo, que todas las situaciones en la vida son que el diablo está influenciando y que hay demonios que me atacan y que hay esta cosa que sucede y olvida la responsabilidad que usted tiene de mantener su vida en santidad. Entonces, le menciono estas dos cosas porque es posible que usted se encuentre en alguno de los dos lados o en un punto medio intermedio de esta situación. Y es importante porque sabe, conocer esto puede provocar mucha libertad en la vida de nosotros como creyentes. No solamente ello, sino que también nos puede ayudar
a vivir una vida más sólida en nuestro desarrollo de fe delante de Dios. Y es algo valioso. También le quiero hacer notar esto, porque es posible que usted haya tenido una experiencia previa en alguna otra iglesia donde usted ya ha tenido cualquiera de estos dos lados. Y le doy mi propio ejemplo. Yo crecí en una iglesia en la que la percepción era más la postura número 2, donde había mucho de lo espiritual, mucho de lo de discernir demonios, mucho de lo de estas cosas. Y sabe, con tristeza vi muchas personas apartarse de Dios por causa de ese camino. Muchas personas confundirse porque su mente se colocó más en pensar en lo que el diablo estaba haciendo que en lo que Dios estaba haciendo. Y eso es triste. Y sabe, tengo la experiencia de haber conocido el otro lado de la moneda, donde he tenido formación y crecimiento y servicio en la postura número 1, donde he visto también el descuido que se puede tener por no contemplar el área espiritual. Por decir, eso es como que fábulas. No son fábulas. Es algo real. Hay una lucha por su vida y en nuestra vida. Pero no es ninguna exageración que necesita irse a un extremo. Entonces, ¿sabe? Mi intención en este día es poder ayudarle a encontrar un equilibrio entre una visión bíblica de este tema y una práctica de este tema. Porque es saludable y usted va a encontrar cambios en su vida si usted lo practica de una manera saludable y si usted lo entiende de una manera saludable. Y ciertamente Dios trata de ayudarnos a enseñar esto, ambas perspectivas, pero por colocar un punto de equilibrio en el cual usted y yo podemos desarrollar una vida saludable en el Señor, siendo conscientes de lo que sucede en lo espiritual, pero también siendo efectivos de la responsabilidad que usted y yo tenemos de manera espiritual. Entonces, acompáñame a avanzar los siguientes puntos. Teja, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Quiero mostrarle 2 puntos grandes. El primero es esto de la escritura. El primer punto aquí es que usted y yo necesitamos tener unos principios bíblicos bien fundamentales acerca de este punto. Y lo primero que yo quiero que usted se grabe en la mente y en el corazón es que Cristo ya ha vencido a Satanás. Usted y yo lo acabamos de leer en Colosenses capítulo 2. Esa porción de la Escritura está mostrándonos la victoria de Jesucristo en la cruz, pero también nos está ayudando a entender de que hay un plano espiritual en el que Cristo ya ha vencido. Si había una contienda, sea que usted y yo seamos muy profundamente entendidos o no, y que la verdad es que no nos alcanzaría hoy el tiempo para ponernos a explicar y poder detallar todo el tema de ¿y por qué el diablo esto? ¿Y por qué el diablo el otro? ¿Y por qué hay una lucha aquí? ¿Y por qué en esto con esto? Para eso están las clases de los días miércoles, que están abiertas para todos y usted venga. Ahí podemos hablar de todo lo que usted quiera con más tiempo para cortar tela. Ahora no. Pero ¿sabe? Lo que ahora sí usted y yo podemos entender es que Cristo ya ha vencido a Satanás. Usted y yo tenemos una victoria junto con Cristo. No es que usted y yo tenemos la victoria por nuestras acciones. No, usted y yo tenemos una victoria junto con Cristo, por causa de Cristo. Y esto es algo importante, porque nos coloca, nos ayuda a saber de que si vivimos en esta victoria, no es que tenemos que luchar por la victoria, sino que usted y yo vivimos desde la perspectiva de que somos victoriosos en Él. Por tanto, usted y yo vamos a entender que hay un llamado a resistir y no a pelear. Y esto es valioso. Esto nos va a ayudar a tener una posición clara. Ahora, lo segundo es que hay una lucha espiritual real y continua. Efesios capítulo 6, versículos 12, el capítulo 6 habla acerca de algo que usted va a encontrar que se llama la armadura de Dios. Y muchas veces esta porción de la Escritura es usada para decir, no, es que Dios nos está diciendo de una armadura porque usted y yo tenemos que pelear. No, la palabra allí nos está usando un ejemplo para que usted y yo entendamos la importancia de qué tenemos que tener en nuestra vida. De que tenemos que tener la justicia en nuestra vida, de que tenemos que caminar pensando resguardados por la palabra de Dios, que usted y yo tenemos una arma para pelear, que es la oración, que usted y yo tenemos un arma para pelear, que es el conocimiento de la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo, no nos está diciendo, ármese con una armadura virtual y sálgase a pelear con el diablo. Eso no está diciendo la Escritura.
Pero sí nos está advirtiendo de que sí hay una lucha espiritual real y continua y que por esta razón usted y yo tenemos cosas que nos ayudan. Cosas como el conocimiento de las verdades de quién es nuestro Señor. Eso es lo que la Biblia nos transmite. Y usted y yo tenemos la oración como fuerza. Efesios 6:2 dice, porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y va continuando describiendo una serie de conceptos espirituales. No tenemos contra carne y sangre. ¿Qué es lo que quiere decirnos con esto? Que usted y yo, nuestra lucha realmente no es contra el hermano. ¿Sí? Farid, te voy a usar ejemplo. No es mía contra Farid. No es como que Farid, pero ¿por qué? No. Sino es contra la influencia que Farid puede estar recibiendo. Y esa influencia la recibe del mundo en general, pero también puede haber ocasiones en las que la reciba de una manera espiritual. Y vea de los dos lados. El Espíritu Santo nos influencia y puede ser que haya alguna ente de maldad que nos quiera influenciar también en nuestra debilidad. Entonces, hay algo real que es continuo, que está desarrollándose, y por eso usted y yo necesitamos conocer esto. Y nos habla de que hay armas del creyente que son espirituales, lo que acabo de leerle y mencionarle. Que nuestra batalla no es con la fuerza que usted y yo tenemos. No se me duerma. Yo sé que no es como el tema que uno espera escuchar en el domingo, pero es importante. Nuestras armas, saben mis hermanos, no son de fuerza humana, sino es a través de la oración. Y por eso es que estamos hablando de este tema hoy. Porque nuestra lucha es en lo espiritual. Y ciertamente hay cosas por las cuales usted y yo tendremos que orar en esto. Pero sabe, hay una aplicación práctica de cómo hacer esto y principios para cómo hacer esto. Deja, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? La primera parte es que usted y yo tengamos principios bien fundamentales. La segunda es que usted y yo vayamos a la guerra. No es broma, no vayamos a la guerra, sino que aprendamos cómo entender esto y cómo desarrollarlo en nuestra vida. Lo primero allí es identificar al verdadero enemigo. Y acabamos de leerlo. Usted y yo no tenemos una lucha contra la carne. Ve a su hermano de al lado. Si es su esposo o su esposa, no lo vea. Ve a su hermano de atrás mejor, a su hermano de adelante. No es contra esa persona que usted está luchando. No es contra las acciones de ellos, sino es contra la influencia que este mundo tiene sobre nuestras vidas y que también hay un enemigo, un Satanás, que busca engañar. Identificar esto es importante, porque la Escritura también nos habla de que el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, dice. Entonces, hay una lucha espiritual, hay una susceptibilidad, hay una posible situación allí. Y usted y yo necesitamos entenderla. Pero lo segundo que usted y yo necesitamos entender en esto es que no todas las cosas que suceden son demoníacas. Y esto es lo que quiero que usted mayoritariamente entienda en este día. Porque sabe, es bien fácil, mis hermanos, ser irresponsable y echarle la culpa al diablo. Yo creo que el pobre diablo anda ahí más culpado de muchas cosas que ni siquiera hace. Y suena gracioso, ¿no? Pero yo creo que el diablo debe decir como, Señor, ya pues, también contra ellos, ¿no? Que cómo yo le hago. Porque todo es el diablo, ¿sabe? O sea, es interesante y es chistoso, pero es muchas veces más fácil echarle la culpa a un tercero que hacernos responsables de la vida de santidad que usted y yo deberíamos llevar. Y esto es lo que trata de ayudarnos a comprender el Señor en este punto importante. No es que usted y yo no vamos a pelear, porque si usted y yo fuéramos llamados a no pelear, no tendríamos las armas de la oración y la escritura. No es que solamente vamos a resistir, pero para poder resistir usted y yo somos llamados a vivir en santidad. Y entonces ahí es la parte donde como creyentes fallamos mucho. No olvide que la Escritura dice algo. Santiago, en el capítulo 1, versículo 14, dice, cada uno es tentado cuando de su propia carne es atraído y seducido. ¿Cómo dice? ¿Cada uno es qué?
tentado. ¿Cuando de quién? De su propia carne. No dice la carne del diablo, ¿verdad? ¿De quién la carnita es? Propia, ¿no? La nuestra. La nuestra es la que nos tienta y nos seduce. Yo sé que usted sabe en qué es débil. ¿Sí? Yo sé que usted conoce en lo que usted es débil. Puede ser algún vicio. Pueden ser las faldas, la fortuna. En el caso de las mujeres, los pantalones. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas. Y ¿saben? Esas cosas no son todo el tiempo. El diablo, oye, Jaime. Así, ¿no? Por detrás. Solo uso el ejemplo, Jaime. Sabes que te vi, entonces uso el ejemplo. Perdón. Pero no es el diablo así como, hey, ¿sabes? No. Es muchas veces nuestra carne que dice, hey, mira, para allá. Y tú como de, ¿qué? ¿Sí? Pero es importante, ¿sabes? Porque mientras más tú y yo lo reconocemos, más entendemos que lo que Gálatas nos dice, que hay obras del Espíritu, pero que hay obras de la carne también. Y entonces cuando tú y yo entendemos esto, empezamos a desarrollar una vida responsable de fe, donde las cosas sí empiezan a cambiar, donde tú y yo nos empezamos a fortalecer. Y ahora, si tú ahí eres consciente de que estás luchando activamente contra un área en tu vida, y tú dices, hermano, es que yo estoy peleando esto, ¿sabe? Estoy buscando vivir en santidad en mi área sexual. Y sobre eso hay algo que ya se está saliendo del control y del límite, ahí sí lo podemos atribuir al diablo como una lucha. Pero si tú no estás siendo responsable en tu vida espiritual ni en tu búsqueda de santidad, no puedes sacar la carta de, como uno, ¿no? La carta de hacer algo. En este caso, la carta de, no, es que es el diablo. ¿Ataque del diablo es, pastor? No. Eso es irresponsabilidad. Y sabes, quiero ayudarte a que tú puedas entender esto. Porque lo siguiente que tú y yo tenemos es que tenemos autoridad en Cristo. Y sabes, es importante. Es valiosa, porque Dios nos ha dado en Él autoridad. ¿Y por qué te digo en Él? Porque esa porción que dice Judas capítulo 9, dice que ni aún el arcángel Miguel, siendo un arcángel, se dio la atribución de condenar al diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y esto es importante, mis hermanos, porque sabe, a veces usted y yo caemos en el complejo sentido de creer que usted y yo tenemos el chicote de la salvación. ¿Cómo le llama el cinto usted? El cinturón de la verdad, ¿no? En chicotes en Bolivia. No sé cómo le dicen a usted. La correa de la salvación y de la correa espiritual creemos que tenemos, ¿no? Y usted y yo salimos persiguiendo a un diablo que no vemos, pero que sí lo vamos a encontrar a cinturonazos. Sal de ahí, demonio, ¡huachá, huachá! Y su hijo, mamá, pero no, así, ¿no? No crea, esas cosas las he visto, por eso se las digo. Todo lo que le digo aquí son experiencias, no son cuentos. No son mías, mi mamá nunca me hizo eso. No la vea, no la juzgue. No fue ella. Pero usted y yo tenemos autoridad en el Señor. Y entonces usted y yo encontramos pasajes de la Escritura, como Lucas, que nos dicen que tenemos autoridad para aullar, para ahuyentar la obra del enemigo. Gracias por la ayuda con la palabra. Hollar serpientes y escorpiones. Pero sabe, esa autoridad es para que usted y yo oremos al Señor buscando de Él la respuesta. Usted y yo tenemos esa autoridad para decir, Señor, por favor, protégeme, protégenos. Si usted reconoce realmente una situación espiritual, usted puede orar pidiendo que Dios reprenda esa obra, que Dios corrija esa obra, que Dios proteja esa vida. Y entonces allí habrá una transformación. Pero en ningún lado de la Escritura usted y yo vamos a encontrar prácticas extra bíblicas en las que usted y yo tenemos que ponernos a gritar, escupir, lanzar cinturones, gorras, sombreros, con el saco golpear. Ninguna de esas cosas están en la Biblia, mi hermano. Y aléjese del que haga esto, porque esa persona no está en su cabal. ¿Sí? Acérquese al que vive la Escritura. Y es importante porque si usted y yo mantenemos la autoridad en quien ciertamente la tiene, ciertamente seremos
protegidos. Ciertamente habrá una respuesta y es Cristo quien tiene esta autoridad. Y por lo último tenemos dos cosas más: mantener una vida de oración e intercesión. Hablamos de intercesión la semana pasada, orar, ponernos en la brecha por la vida de otras personas, pero tener una vida de oración en lo personal y para con las demás personas. Dice, velad y orad, la escritura que está allí, para que no entres en tentación. Velad y orad. ¿Sabe qué es velar? Yo sé que no estamos acostumbrados a esa palabra. Es estar atento, apercibido. Cuando había los pescadores en la noche, salían a pescar, tenían que estar atentos, apercibidos, despiertos, conscientes. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Esté atento, esté consciente, esté vigilante y ore para que no caiga en tentación. ¿Hay luchas en nuestra vida? Sí. ¿Hay armas y salidas? También. Y la oración es una de ellas. Es la más fuerte, porque nos ayuda a refugiarnos en el Señor. Y sabe, crezca en un conocimiento de la Escritura. El Salmo 119, 11, siendo el salmo más largo, y por eso estoy seguro que más de la mitad no lo hemos leído. Me voy a incluir en el lado que no lo ha leído aquí. No lo hemos leído porque es súper extenso, pero en esa extensión tiene cosas maravillosas, como el versículo 11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado lo que tú me has dicho para no pecar en contra de ti. Y sabes, tú y yo tenemos una gran influencia de la Escritura en nuestras vidas, y tú y yo podemos empujar el engaño si usted y yo conocemos bien lo que dice la Escritura. Pero lo que quiero ayudarle a entender en este día, al final como un resumen, Techa, si me ayudas con la siguiente diapositiva, es que hay dos partes importantes. Ambos de estos lados gigantes de posturas tienen un punto de vista correcto. El efecto secundario es lo que puede hacer que usted y yo vivamos de una manera incorrecta esta área. Pero el punto correcto de equilibrio es que usted y yo entendamos la Escritura, entendamos quién es el que tiene la autoridad, entendamos quién es el que tiene el poder allí y a quién es al que usted y yo nos sujetamos, conozcamos a aquel que nos ha llamado a libertad, aquel que nos ha invitado a compartir la victoria que Él ha ganado en la cruz, y usted y yo estemos sujetos a Él. Y seamos conscientes de que sí, ciertamente hay un enemigo, hay una lucha espiritual, hay un mundo. Esto de la lucha espiritual no es solamente el diablo y un demonio, sino estamos hablando de un sistema de entendimiento y de pensamiento que está alrededor de nuestras vidas, ¿sí? Este sistema, más el diablo, más los demonios, en algunas circunstancias y contextos y situaciones van a afectar nuestra vida. Y entonces usted y yo necesitamos conocer esto para poder crecer, luchar de manera correcta en esta área y poder ser fortalecidos. Así que una manera equilibrada de tener esto es que usted tenga una visión centrada en Cristo y no en Satanás. Lo que le decía, ¿sabe? Si usted considera que es importante, que necesita saber todo lo que el diablo hace, créame que se está equivocando el camino. Usted no necesita saber qué es lo que el diablo va a hacer. Usted necesita saber qué es lo que Cristo ya hizo. Yo necesito saber qué es lo que Cristo ya hizo, porque Él ya venció, porque Él es quien tiene autoridad. Todo el mundo y todo está sujeto a Él. Entonces, eso es lo que nos compete saber. Lo segundo es que usted y yo necesitamos vivir en obediencia y en santidad como una forma de resistencia al enemigo. Muchas veces me han preguntado esto. ¿Cómo es que resisto estas tentaciones? ¿Cómo es que resisto estas cosas contra el diablo? Y la forma en la que usted y yo resistimos es viviendo en santidad y obediencia. Cuando la Escritura nos dice, no peques en esta manera, no hagas esta práctica porque es una ofensa a Dios, pero también contra ti mismo, no la hagas. No te está diciendo por arruinarte y como aguafiestas. El escritor y el Espíritu Santo, así de aguafiestas, quiere arruinarte la vida. No, te está dando un consejo para que tu vida no caiga en un pozo. Y sabes, la manera en la correcta en la que tú y yo hacemos esto es que vivamos en obediencia, y esto produce santidad en nosotros. Nos apartamos para Dios. Lo tercero es que usted ore y use la palabra como principal arma de batalla. ¿Sí?
No es el cinto, no es el grito, no es el saco blanco, no es nada de estas cosas. Es Cristo el que tiene el poder. Es el Espíritu de Dios que ha vivificado a Cristo de la muerte el que tiene el poder. Es el Espíritu Santo del Señor el que da libertad, el que reprende la obra del enemigo. No lo fuerte que usted grite. ¿Sí? Use la palabra de Dios. ¿Quiere tener armas? ¿Quiere luchar bien? Conozca lo que su Dios es. Conozca quién es al que le sirve. Allí hay poder. Él es poder. Y allí usted va a vivir una vida distinta. Y ore mucho. Por cuarto, evite las supersticiones y los extremos. Manténgase en este punto de equilibrio saludable de lo que dice la Escritura. Cuando usted empiece a ver esos extremos extraños, donde no hay fundamento de la Biblia para respaldarlo, es una banderota roja en la que usted tiene que decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? Evite caer en esos extremos. Porque esos extremos lo único que hacen es que te desvían de la visión principal que es Cristo Jesús. Y cuando tú y yo nos empezamos a enfocar y creemos que nuestro grito, nuestro zapateo, el cinturonazo y lo que usted y yo podamos hacer tiene más poder que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ya pelamos de camino, mi hermano. Nos equivocamos. Porque Él es quien tiene poder, no las prácticas que nosotros podamos hacer, ni las formas, ni los recursos que usted y yo tengamos. ¿Sí? Evite esas supersticiones. Y sabe y recuerde que la lucha espiritual es real, que hay una lucha espiritual, pero que la victoria ya está asegurada en Cristo. La victoria está en Cristo. Ciertamente hay cosas así. Ciertamente hay experiencias. Ciertamente va a encontrar. Pero la mejor manera en la que usted y yo podemos mantener esto es acercándonos y manteniéndonos bien pegaditos al Señor. ¿Sabe? La idea de esta serie es que usted y yo podamos practicar. Y no es que ahora voy a decirle, no, ahora entonces nos ponemos en jornada de liberación. No vamos a hacer esto. Si usted está pensando, ¿cómo vamos a orar acerca de la guerra espiritual? Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a orar. Vamos a orar a quien tiene poder. Vamos a orar a quien tiene autoridad. Vamos a orar al que sí puede dar libertad, al que sí puede proteger. Y vamos a entregar nuestra vida a Él, en Él y para Él. Y sabe, nunca voy a brindarle una acción o algo que usted no quiera hacer. Así que si usted no quiere hacer esto, no lo haga. Pero si usted quiere, acompáñeme y póngase de rodillas conmigo. Y pidamos a nuestro Señor que Él sea quien proteja, que Él sea quien lucha, que Él sea quien esté peleando esa batalla por usted y por mí. ¿Sí? Así que si usted quiere, puede ponerse de rodillas. Si usted no quiere, quédese ahí tranquilo sentado, pero sí enfóquese en la oración que estaremos compartiendo. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, Señor, porque tú realmente eres bueno. Señor, si tal vez en todo este tiempo hemos estado parcializados en algún lado, creyendo que la vida espiritual y esta situación no existe, y tal vez hayamos estado equivocados, o tal vez hayamos creído que todas las cosas y los recursos estaban en nuestra fuerza, en nuestras acciones y en valerosamente ponernos a gritar en un punto allí, pero tal vez también estábamos errados. Hay un equilibrio en esto y te damos gracias porque tú nunca nos confundes. Eso es lo maravilloso de ti, que no has traído tu escritura para confundirnos, has traído tu escritura para darnos libertad. Y Señor, quiero pedirte en esta hora que puedas escuchar la oración de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Señor, con todo el conocimiento, mucho o poco que tenemos hoy, Señor, queremos en humildad y con esa hambre y sed de ti, Señor, pedirte que tu presencia se derrame en nuestras vidas.
Señor, en este lugar hay personas que luchamos con distintas áreas en nuestra vida. Hay quienes luchan con la confianza en el dinero, hay quienes luchan con los miedos, hay quienes luchan con la debilidad en el área sexual, hay quienes luchan con la mentira, hay quienes luchan en distintas áreas, Señor. Y a veces es bien fácil, Señor, decir, es que es el diablo. Pero hoy quiero pedirte que nos ayudes a entrar en ese entendimiento de que tú eres quien nos está llamando a vivir en santidad y obediencia, a conocerte más. Ayúdanos a verte, a ese arrepentimiento. Sé que también hay otras luchas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, con pensamientos, con heridas del pasado, con sufrimientos. Y también a veces queremos adjudicarlo, Señor, como algo insuperable, pero tú estás allí. Y quiero pedirte que nos ayudes, que nos transformes, Señor, que sea tu fuerza. Pero Padre, si realmente hemos estado haciendo lo correcto, viviendo en obediencia y santidad, y aún hay algo allí en lo espiritual, Señor, quiero pedirte que tú reprendas las obras del diablo sobre nuestras vidas. Padre, quiero pedirte que tú nos protejas, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para resistir en el día difícil, que nos ayudes a resistir cuando el diablo nos está zarandeando, que nos ayudes a resistir cuando las cosas se ponen como una colina cuesta arriba y tan difíciles, cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos oprimidos. Padre, que tú nos fortalezcas y que tu Espíritu Santo pueda reprender la obra del enemigo en nuestras vidas y que nos puedas dar libertad. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiéndote, porque es una promesa tuya. Tú nos llamas a resistir y nos llamas a que oremos, busquemos de ti con autoridad. Y ciertamente, en contextos específicos, tal vez nos llamarás a luchar. Pero siempre será tu poder allí. Y quiero pedirte sobre cada familia, que tú los protejas. Que cada familia, Señor, en esta hora que está aquí presente, pueda, Señor, ser protegida por tu Santo Espíritu y tú puedas reprender toda obra del enemigo en los matrimonios, en la vida de la familia, en los hijos, Señor. Todos esos engaños a través de la influencia que ingresa en la mente de nuestros jóvenes. Todos los engaños que entran en la mente de los esposos, de las esposas, Señor. De cada uno de los miembros de nuestra familia. Te pido, Padre, que tú reprendas esas obras. Pero que al mismo tiempo tu Espíritu Santo, que está luchando por nosotros, nos ayude a buscarte en santidad, a conocer de ti para renovar cómo debemos pensar, cómo debemos saber, cómo debemos ser como esposo, como esposa, como hijos y como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que mis hermanos y tu iglesia en este día no podamos salir iguales, porque queremos encontrarnos contigo. Porque tú eres el Dios viviente. Porque tú eres quien puede cambiar. Y te pido, Señor, que nos ayudes a vivir en un equilibrio en esta área, Señor, de manera responsable, pero confiando profundamente en que tú ya has vencido, en que tú has peleado la batalla y la has vencido en la obra de la cruz. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia. Y te damos gracias en esta hora. Y Señor, yo te pido que veas la actitud y que en este último minuto de tener este tiempo de oración, cada uno de mis hermanos pueda orar libremente a ti, pero que tú puedas ver nuestra actitud en esta hora. Estas rodillas dobladas no son por un rito, sino es porque realmente nos humillamos delante de ti porque necesitamos de ti. Con humildad estamos delante de ti. Y necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu entendimiento. Señor, oye, escucha, pon tu oído atento, perdona nuestros pecados y pon tu oído atento a la oración de tus hijos en esta hora. Así que mi hermano, mi hermana, si usted quiere orar en este tiempo de manera personal, hágalo. Tómese unos minutos para orar en esta hora.
pero que esa práctica pueda realizarse en su vida a diario. ¿Vio que es bonito orar? Qué agradable, ¿no? Qué diferente se siente, qué diferente se levanta uno cuando se postra delante de quien tiene la autoridad y el poder. Iglesia amada, espero que tú puedas meditar en esto al igual que yo y esto pueda ayudarte a crecer y transformar en tu vida. Y que Dios sea ayudándote a conocerle más, entender más y vivir más pegado a Él.